crisis política se encuentra en desarrollo en El Salvador. Pugna de poderes, llamados a la insurrección. Un presidente millennials que convocó a través de su Twitter a los diputados a sesionar y utilizó a las fuerzas militares de su país para obligar al Parlamento que aprobara un crédito de Estados Unidos. Por cierto, el embajador de Donald Trump en ese país también lo pidió, en una clara injerencia. Pareciera que ese tipo de acciones es la moda en los últimos tiempos de las derechas en Latinoamérica. ¿Cómo llegó El Salvador a este punto? Pues el 6 de febrero el presidente de ese país, Nayib Bukele, exigió a la Asamblea Nacional una sesión con carácter extraordinaria, con fecha urgente del 9 de febrero, apoyándose en la Constitución. El motivo, autorizar la negociación del préstamo de más de 100 millones de dólares que financiaría la tercera fase del Plan de Control Territorial, una estrategia de seguridad implementada para erradicar la violencia en ese país centroamericano. Ante la exigencia presidencial, el Parlamento salvadoreño emitió un informe en el que declaró improcedente la convocatoria. Pero sin quórum, Bukele se presentó en el Poder Legislativo. ¿Y de qué manera? Apertrechado con fusiles y militares y refiriéndose a los diputados y diputadas sinvergüenzas y criminales, a la vez que los acusó de no querer cooperar con la seguridad del país, chantajeando en un tema tan sensible como las maras, las pandillas del crimen organizado. Llamó a la insurrección, invocando el artículo 87, que reza que el pueblo tiene derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios y restablecer el orden constitucional. ¿A esto se le llama democracia o fue un intento de golpe de Estado? Rodeado de esos militares, con las curules vacías y sentado en la silla de la presidencia de la Asamblea, dijo: ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación. Rezó, se llevó las manos a la cara, casi llorando cual novela mexicana. Expresó que Dios le había pedido que fuera paciente y eso es lo que haría. Así que le dio un ultimátum de 8 días a los diputados. ¿Cuál será la próxima escena del presidente? Esta situación provocó fuertes críticas contra la militarización del Parlamento, sobre todo en un país con una reciente historia de guerra y de muerte. Ahora bien, ¿está en juego el principio de la democracia salvadoreña? Está de moda la autoproclamación, las imposiciones, el autoritarismo, pasando por encima de las leyes y la convivencia democrática y respetando la voluntad popular. Bukele, crisis política en El Salvador. Pongamos el punto en la I. Nuestro partido rechaza rotundamente cualquier decisión, cualquier acción que quiera que en El Salvador se vuelva a instalar una dictadura que ya hemos superado con la lucha del pueblo salvadoreño. Expresar nuestro total rechazo a la violación de la Constitución de la República por parte del actual presidente, quien juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. Nadie puede estar por encima de la ley. Yo creo que esta es la primera derrota importante que sufre el gobierno del presidente Bukele. Aquí hay dos alternativas. O el presidente se empeña en su estilo adversatorio de difamar a la gente, de atacar y atacar,
Y eso lo único que va a hacer es va a profundizar los problemas en el país, o entiende la lección de esto, y es que no puede hacer un gobierno que sea serio, que atienda los problemas del país, rompiendo las leyes constitucionales de nuestro país. Desde su llegada al gobierno, Nayib Bukele se ha centrado en promover la erradicación de la violencia, la neutralización de las pandillas. De acuerdo con el propio presidente, la disminución de los asesinatos se debe a la implementación de una estrategia de recuperación de territorios controlados por las conocidas maras. Sin embargo, esta reducción gradual de los homicidios es una tendencia desde el 2016, cuando el entonces presidente Salvador Sánchez Serén decretó las llamadas medidas extraordinarias de seguridad. Como parte del plan de seguridad, Bukele ha concentrado a más de 7.000 elementos de la policía y del ejército en 22 localidades desde el 20 de junio del 2019, fecha en la que puso en marcha su estrategia para tratar de cortar las fuentes de ingresos de estas estructuras. Pero de acuerdo con cifras oficiales, agosto se convirtió en el mes con menos asesinatos desde 1998, con 131 muertes violentas. ¿En qué consiste el plan de control territorial para el cual el presidente insiste tanto en presupuestar? Y vaya, ¿de qué manera? En junio de 2019, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio apertura al Plan Control Territorial, financiado en $575.2 millones y compuesto por 3 fases. La estrategia fue puesta en marcha para hacer frente a los grupos criminales, garantizando la seguridad de las familias salvadoreñas. Las 2 primeras fases del plan estaban enfocadas en 3 áreas: control de los centros penales, interrupción del financiamiento al crimen organizado y fortalecimiento de los cuerpos de seguridad. Además, pretendía la recuperación de territorios controlados por las maras y pandillas, mediante las acciones enfocadas en 12 de los 262 municipios de El Salvador. Cifras ofrecidas por el Ministerio de Seguridad registran una reducción de la media diaria de homicidios sin precedente desde la firma de los acuerdos de paz en 1992. Sin embargo, este comportamiento es una tendencia desde 2016, cuando el entonces presidente, Salvador Sánchez Serén, decretó las llamadas medidas extraordinarias de seguridad, que compaginó con el fomento de una cultura de la convivencia. La Asamblea le autorizó que contrajera un préstamo, que lo empezara a negociar, de 91 millones para la segunda fase. Eso está autorizado, pero la Asamblea no ha regresado la petición de la ratificación de ese préstamo. Y ahora nos pide 109 millones que le autoricemos para la tercera fase, que son compra de suministros, helicópteros, buques, uniformes, y este sistema de vigilancia audiovisual, ¿verdad? Cámaras de vigilancia y de control. Entonces, y a su vez, paralelamente, la alcaldía de San Salvador ha contraído un préstamo de 84 millones para comprar también cámaras de videovigilancia. Y hace pocos días se recibió una donación de una fundación norteamericana para 23 millones. Se donaron para comprar cámaras de videovigilancia. A su vez, el año pasado, el Fondo Milenio, que construyó 2 carreteras, una para el aeropuerto y otra para el Puerto de la Libertad, lleva implícito cámaras de videovigilancia. Entonces nosotros hemos conocido que hubo un viaje recientemente del viceministro de Seguridad a México, y quien le pagó el jet, y a su vez se subió también en ese avión el presidente de la superintendencia del sistema de electricidad. Quienes les pagaron a estos 2 funcionarios todo es una empresa mexicana que vende precisamente las cámaras de videovigilancia. Entonces eso está muy oscuro, ¿va? Y dentro del gabinete del presidente Bukele, a su vez hay gente que tiene que ver con la inteligencia, que son parientes, ¿verdad?, de personas que tienen la representación legal de estas empresas. Entonces nosotros decimos que nos digan cómo es que se van a distribuir en el país tanta cámara de videovigilancia. Pueden ser necesarias, sí, pero tienen que obedecer a un plan que tienen los diputados el derecho de conocer y saber por qué se han dado este conflicto de intereses
de los señores que los invitan de una manera gratuita, cubriendo todos los gastos, cuando todos estos pasos tienen que pasar lo que se llaman procesos de licitación. Por primera vez en la historia de El Salvador, un presidente confronta a las dos principales fuerzas políticas tradicionales, Arena y el FMLN. Y por primera vez desde los acuerdos de paz, un presidente utiliza a las fuerzas militares para imponerse sí o sí, porque simplemente es el presidente de El Salvador, y respetando el resto de los poderes y más allá, los pesos y contrapesos del Estado que tanta sangre costó con la guerra interna vivida en los años 80. El pasado 9 de febrero, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ponía en marcha un despliegue militar y policial en la Asamblea Legislativa, sin precedentes en la historia más reciente de esta nación centroamericana. La presencia de efectivos militares no se produjo solamente alrededor del edificio, sino que hubo soldados armados con fusiles que ingresaron a la sala de sesiones del Legislativo. Este hecho fue motivo de fuertes críticas, no solamente por parte de políticos opositores, sino por organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos. Analistas coinciden en que llevar el ejército a la Asamblea Legislativa ha sido un acto autocrático, algo que no se vio ni siquiera durante el conflicto armado del 89 al 92, tras el cual se firmaron los acuerdos de paz que puso fin a la guerra civil que hasta esa fecha reinaba en la nación centroamericana. Desde la llegada al gobierno en junio de 2019, Bukele ha establecido una fuerte alianza con el sector militar y con este último acontecimiento ha provocado un choque entre poderes. En febrero este año rompió el orden constitucional y la independencia de los poderes, pues el órgano ejecutivo con su presidente usurpan el órgano legislativo en una forma totalmente incorrecta, militarizan los recintos de la Asamblea, militarizan el órgano legislativo y también, por supuesto, irrumpen en el Salón Azul, que es el salón de sesiones de todos los legisladores. En ese sentido, lo que vimos y presenciamos todos fue una violación a la democracia de El Salvador, a su institucionalidad y a los pesos y contrapesos. Todo el mundo vio cómo el presidente de la República, órgano ejecutivo, se sienta en la silla del presidente del órgano legislativo y usurpa. Fueron 5 minutos, 10 minutos, no importa, pero la usurpación de las funciones, el iniciar la sesión que no tuvo el quórum, pero cuando él toca la campana, como si estuviera el presidente. Hagamos un símil, es como que el presidente del órgano legislativo va a la casa presidencial porque no está de acuerdo que le hayan vetado una ley en vez de sancionarla y va directo al salón del Consejo de Ministros, se sienta en la silla del presidente de la República y comienza la sesión. O otro símil, que va al órgano judicial, entra donde sesiona la Corte Plena de los Magistrados, se sienta y comienza la sesión de la Corte Plena. Entonces, digo este símil para hacerlo más didáctico de lo que sucedió en El Salvador. Y al entrar los militares con fusiles, antimotines, y ponerse cerca de los curules e intimidar, ¿verdad?, a los diputados que estaban haciendo presencia, el juego a ese golpe, realmente se está militarizando, porque primero llegaron y tomaron todo el edificio, rompieron portones y no se atrevían a romper el Salón Azul, pero al final entraron, ¿verdad? Se les consiguió una llave ahí por otros directivos que estaban y entraron así abrumadoramente los militares. Entonces, pero el acto de violar la Constitución de la República,
violar las funciones y competencias pone en riesgo la democracia. Bukele ha impuesto la militarización. En su discurso autoritario utiliza recursos religiosos que buscan presionar a legisladores opositores. En medio de amenazas de disolución del Congreso, dio plazo de una semana a la Asamblea Legislativa para la aprobación del préstamo. ¿Está viviendo Latinoamérica una inquisición con fachada democrática? ¿De qué van estos fenómenos que se han visto en Bolivia y en Venezuela, por ejemplo, con autoproclamaciones? Paciencia. Paciencia. Los planes de seguridad implementados por el gobierno salvadoreño son una estrategia para combatir la violencia que impera en ese país, sobre todo dominada por el grupo de pandillas de Centroamérica más conocida como las maras. El tema es, ¿por qué pedir y exigir un financiamiento de esa manera? Son particularmente de muchos jóvenes, pero en esto intervienen otros grandes negocios, ¿verdad? Los negocios de la venta de armas, los negocios. Es decir, nosotros somos un país de paso de la droga. Entonces hay otros intereses más allá, o de las grandes empresas productoras de armas que crean estados de inseguridad o estados de guerra. Entonces, no solo son las situaciones propias que tenemos de debilidades en el país, sino también otros factores de poder que están influyendo en todo esto. Entonces, debe ser soluciones integrales, el combate a las pandillas y al narcotráfico. Ya las cárceles aquí ya rebasaron de tanta captura y captura que se ha hecho, pero ¿cómo es que vamos a dar el proceso de reinserción, de rehabilitación y cómo vamos a ir poniendo realmente los controles, ¿verdad? Ahora hay una discusión que si hubieron pactos con maras, negociaciones, inclusive el gente del gabinete actual del presidente Bukele ya empezaron a ser señalados por las autoridades competentes de que han tenido trato con Mara, ¿verdad? Y en los gobiernos del presidente Bukele, en la alcaldía municipal de San Salvador, también se está señalando que ha habido también tratos o negociaciones para estabilizar, ¿verdad? Hoy mismo uno se pregunta, es cierto, va disminuyendo los homicidios, pero va desarrollándose más las desapariciones. ¿Y qué es lo que está pasando? Tenemos que hacer un estudio de si es efectivo el plan control territorial de seguridad y sus resultados, o si también esto obedece a pactos y entendimientos también con las pandillas. Con menos de 6,5 millones de habitantes, El Salvador es uno de los países más violentos de América Latina. La principal razón son las pandillas, conocidas como maras, organizaciones criminales que extorsionan a la población y controlan el territorio del país. Estos grupos delincuenciales reclutan por la fuerza a niños y niñas y someten a la esclavitud sexual a mujeres, niñas y lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Las maras son responsables de asesinatos, desapariciones, violaciones sexuales y desplazamientos. Uno de los principales motivos de su expansión es su participación en grandes redes del narcotráfico que operan en la región. Para un mayor control sobre el territorio, se estructuran en clicas, grupos barriales de entre 10 y 60 personas, desde donde controlan la actividad criminal en un territorio específico. El objetivo fundamental de estos grupos armados es el control territorial y el manejo de mercados ilegales con la intención de generar recursos. Además, manejan la preparación para desafiar al Estado mediante la confrontación violenta. Por si fuera poco, la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil de El Salvador expresaron su apoyo. En medio de este panorama, Bukele pretende concentrar el poder ejecutivo. Se cree el elegido por Dios para ese cometido. Y no hay problema con el tema religioso, con las creencias. Lo que está mal es manipular en nombre de Dios. Esta concentración del poder que quiere Bukele es su respuesta ante la negativa de Arena y del FML en no apoyar su propuesta
Y al saberse que no cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento ante cualquier negociación política, da pataletas de niño malcriado, o aprueban lo que quiero. Ojalá fuera así de sencillo. La verdad es que se está al frente de destruir al Estado-Nación y debilitar las instituciones. Sí, mucha gente ahorita está haciendo estudios clínicos, ¿verdad? Psiquiátricos, y también las iglesias están muy conmocionadas, disgustadas, porque está utilizando, ¿verdad?, la religión, la meditación, la reflexión como, digamos, argucias que él tiene. Y la gente, pues sí, se indigna. La religión, pues nosotros la respetamos, todo el mundo religioso, de una u otra manera, el pueblo es cristiano y cada uno practica, pues, su fe. Pero venir a mezclar eso, ¿verdad?, con que en un momento de crisis nacional, porque la crisis fue tal que todas las instituciones del Estado se pusieron a trabajar alertas, la comunidad internacional se expresó, múltiples gestiones se hicieron, ¿verdad?, para evitar que esto culminara realmente en la duración, en un golpe mucho más profundo, ¿verdad? Además de que nadie puede decir que no hubo un golpe, que no fue usurpado el poder, pero poner en jaque al país, ¿verdad?, a los diputados con una pistola aquí, ¿verdad?, si no más, si votás como yo quiero, te aprendo, te destituyo, etcétera. Toda esa situación estaba, entonces, y usando la religión, ¿verdad?, para decir, medito y Dios me ha dicho que tenga paciencia. Estos son planes premeditados que él tenía. Se repite el mismo patrón de la extrema derecha en Venezuela, Bolivia, Brasil y ahora en El Salvador, con autoproclamaciones e imposiciones, la antipolítica. Y un tema muy peligroso, la utilización de la religión. En nombre de Dios chantajean y tratan de reeditar la Inquisición. Con Biblia en mano buscan imponerse y manipular a la población. Con esa simbología pretenden anular el debate democrático. Hay que observar quiénes están detrás del fundamentalismo religioso. El objetivo, como en tiempos de la colonia, es el mismo: desconocer las decisiones de los pueblos latinoamericanos y respetar su derecho a la autodeterminación. Intento de golpe de Estado al Parlamento en El Salvador o autogolpe, eso no importa. Lo que sí es cierto es que marca una brecha que hará más difícil la convivencia en medio de las diferencias. Los que se dicen demócratas pasan por encima de las instituciones. Pusimos el punto en la I.